El pecado cometido por un hombre puede ser cometido por cualquiera. Bueno, mucho gusto, mi nombre es Luis Miguel Afanador, soy un sacerdote al servicio de la diócesis de Palmira. Tengo 30 años, voy a cumplir 4 años de ministerio sacerdotal y pues estoy prestando mi servicio aquí en la comunidad de Villagorgona. Feliz y contento de poder estar sacando adelante lo que es un proyecto de parroquia, lo que quiere decir que es la parroquia en el aire, consolidando, constituyendo y pues formando comunidad, que será la parroquia del Divino Niño, primera parroquia de la diócesis de Palmira. Yo siento que el sacerdocio es como una relación de pareja. Todo parte de un gusto, de una atracción, para que se vaya consolidando lo que es el amor. Yo desde niño sentí un gusto, un placer por el tema parroquial. Empecé pues a prestar mis servicios y ahí pues surge algo que se llama la inquietud vocacional. El proceso nuestro es de 8 años. Hay algo que se llama el preseminario, que es una experiencia preparatoria para iniciar el tema de la formación que realicé en Cali. Un joven común y corriente, tuve mis novias, tuve mis experiencias y hay algo interesante en toda mi historia vocacional que a todo el mundo le llama la atención, que a mí me gusta y me llama mucho la atención el metal. Y eso siempre fue algo como llamativo y aparece como contradictorio en todo lo que se considera lo que tiene que ser políticamente correcto. Que el metal es del diablo, que el metal no es acorde a la fe católica, pero siento que el metal me dio una perspectiva amplia, que es la capacidad de ver más allá de las apariencias, y trato pues hoy por hoy de poderlo aplicar en mi ministerio. Y bueno, desde mi realidad, desde mi espontaneidad, desde mis gustos y desde lo que soy, pues trato de prestar un servicio a la comunidad. En el mes de noviembre perdí a una mujer muy especial, que amo y extrañaré toda mi vida, que es mi tía, que fue una mamá. El día que a mí me dan la noticia de la muerte de mi tía, para mí fue un día muy complejo y de una confrontación y de una lucha de la fe. En mis misas, pues la gente no sé dónde saca eso, que hay sanaciones, que hay milagros, que la gente vive una experiencia de Dios. Y mi tía empezó un proceso de cáncer muy complejo, muy agresivo, donde se le apoyó y se le ayudó, todos en la familia. Y viene el día de su deceso, un sábado. Para mí los sábados por eso son el día complejo y amargo. Uno llega al hospital queriendo recibir, saludar y llevar para la casa a su pariente, cosa que yo no tuve la oportunidad. Recuerdo ese sábado, estaba de negro, con cuello, y fui con un pariente que es mi tío, que también es sacerdote, y yo lo miraba a él y recuerdo entre lágrimas decirle por qué ella. Luego llevar su cuerpo a esa Uga, llegar a la casa. Yo recuerdo que salgo de la casa de mi abuela y miro al cielo y le dije: Señor, ¿qué pasó? Porque hay gente que viene y me dice se sanó, porque hay gente que viene y me dice que alcanzó una gracia, que me faltó fe, que me faltó oración, que me faltó convicción o que me faltó en mi experiencia de fe, porque ella no. Y eso me robó lágrimas y tuve un conflicto muy largo entre noviembre y diciembre, pero fue un mes muy intenso de confrontación y para mí fue muy difícil celebrar la Eucaristía hablándole al Dios que siento que me falló. Y tuve unas experiencias místicas, posiblemente ustedes dirán: el padre no se tomó la pastilla. Y hubo un viernes donde yo le preguntaba a Dios cuánto tiempo debe pasar para volverla a ver. Y yo sentí una voz que me dijo lo siguiente: el tiempo que ha de pasar será insignificante con la eternidad que junto a mí han de estar. Y hoy por hoy pude reconciliar en mi corazón lo siguiente: no lamentarme por lo perdido, sino agradecer por lo tenido. Celebrar unas exequias cuando el pariente no es el tuyo, celebrar unas exequias cuando la mamá no es la tuya, celebrar unas exequias cuando la persona no tiene un vínculo afectivo contigo. Hablar de la resurrección y del cielo y de la eternidad es una cosa muy simple, desde el discurso y desde el intelecto que se educó y se formó durante 8 años, pero cuando pierdes y te arrancan un pedazo del corazón y sientes un defraudo, una ausencia, un vacío, un alejamiento de Dios, la reconciliación para mí fue el milagro más grande. El milagro en esa historia no fue que mi tía se sanara, sino que yo pudiera entender que la obra de Dios y el poder de la oración y la gracia de la fe no está en hacer que Dios haga lo que uno quiere, sino en afrontar en aquellas cosas que se nos salen de las manos.
y que soy un hombre inmaduro, porque el sacerdocio no es la perfección como lo han vendido, ¿no? Hombres sobrenaturales, hombres angelicales, hombres con poderes y con dones, sino que hombres de la humanidad y del dolor, acompañamos la humanidad y el dolor de otros. Eso me ayudó a reconciliarme con mi humanidad y bajarle un poco al ego que posiblemente crece por un distintivo religioso. Pero ya veo que Dios no me defraudó. Simplemente Dios reafirmó y me formó en algo que me faltaba. El ser humano no aprende de la pasividad de la vida. Las experiencias dolorosas son lo que más lo forman a uno. La extraño, la amo, y esta entrevista es por usted, Jackie. Yo me victimicé a partir de un drama y de una situación que fue tan favorable y tan beneficiosa que no lo alcanzaba a entender, cuando hay personas en situaciones mucho peores, mucho más dramáticas, donde hay situaciones mucho más desfavorables. Eso incluso me ayudó para mi experiencia personal y mi paz interior, en saber de que tuve una bendición más grande que ni la Virgen María, porque Jesús murió cuando tenía 33, ella murió cuando tenía 54, salí ganando yo y salimos ganando todos. Dios lo madura a uno y la vida lo madura a uno a partir de esas experiencias que confrontan. Lo que yo considero una posesión en alguien puede ser la maldad que yo considero nunca llegaría a cometer. Es un endemoniado, es una persona sesgada, es una persona condenada, y el que condena se condena. Y yo siento que aquí entramos en un tema de hipocresía, de falsedad y de juicio, que es un germen y un cáncer que acaba y carcome la sociedad. El juicio, la condenación y la señalación es la mejor y la peor de las posesiones, porque me lleva a negar la bondad que hay en el otro, centrándome en lo que yo creo que está haciendo mal. Yo entro aquí en un tema de confrontación moral bien complejo y bien interesante, pero yo siento que aquí el endemoniado es el que no descubre la bondad del otro. El tema de la liberación es un tema muy complejo. Tuve la posibilidad en San Oscar Romero de hacer una oración de liberación. La liberación simplemente es pedir a Dios que nos libere de aquello que nos pueda oprimir. ¿Qué nos puede oprimir? Un vicio, un defecto, un trauma, una limitación o algún tipo de influencia espiritual. Cuando yo tuve esa experiencia que genera miedo y susto ante la manifestación, descubrí que el tema de la invocación o de la posesión, es que la posesión es casi nula, porque el tema de la posesión simplemente es el sometimiento del demonio a la voluntad de una persona. Hay algo que se llama vejación, infestación, obsesión, y hay muchas manifestaciones del mal. Entonces, ante esa experiencia, ¿qué genera a mí? Hay un temor ante lo desconocido, pero hay una certeza ante el mal. No simplemente es el mal que hago, el demonio no es la personificación del mal, hay un ser real que es auténtico, y ahí es donde viene el tema de la fe. Yo me cuido del mal, y yo el mal lo llamo, lo acepto y lo recibo cuando vivo como el mal quiere que yo viva. Para mí ese es el mal. El endemoniado no es el que habla en lengua, el endemoniado es el que ha permitido la maldad entrar al corazón. Sencillamente eso tengo para decir.